debo decirte una cosa que yo creo que vale la pena reseñarse también. Es el valor de nuestras Fuerzas Armadas. Sí. Sabiendo decirte que los militares son como pararrayos. Aquí, en Cuba y en toda parte del mundo. Porque no tienen el derecho de la palabra. ¿Verdad? Entonces son pararrayos. Claro. Los militares no trazan la política, ni en este gobierno ni en ningún gobierno. Son un instrumento de ella. Claro. De ella. Son un instrumento de la política. Y yo quiero asegurarles a ustedes, destacando también, señores, esto, no el apoyo al gobierno, sino la unidad nacional, que es un mentiz a las encuestas aquellas cavadas, que las dos famosas en las que se apoyó las fuerzas del gobierno, decían que solo un 4 o 5% de la población le preocupaba el tema haitiano. Una observación apócrifa que desmiente todos los otros resultados. Y esta crisis ha dado lugar a eso. Ha dado lugar a eso. Ha dado lugar a que el dominicano proteja, como tú dijiste, a la República Dominicana, al ser dominicano, a los derechos que tenemos, siendo uno de los pueblos más hospitalarios y más generosos del mundo. Y solidarios del mundo. Solidarios, ¿verdad? Entonces, tomar en cuenta eso. Pero sobre todo, señores, yo pienso que hay que tomar en cuenta que esto no tiene un plazo como ustedes. Ojalá que lo tenga. Ojalá que lo tenga. Los resultados dicen que no. Hace más de 3 semanas que se tomaron las medidas. Hace más de 3 semanas. Y el gobierno haitiano, ¿qué ha hecho? Se ha solidarizado con la construcción del canal. Sí. Yo digo que uno de los grandes logros del presidente don Luis Abinader y Corona ha sido lograr lo que nadie ha logrado en Haití. Él lo logró. La unidad de los haitianos. La unidad de los haitianos. Naturalmente hay que notificar qué unidad. Los bandoleros, los ricos, los muy ricos de Haití, los políticos, sobre todo el enemigo ese de la República Dominicana, jurado, el Clau Joseph. Que lo sigue siendo. Yo recuerdo una vez, no sé si tú recuerdas, Cavada, que quemó una bandera dominicana. Sí, claro. Y yo le dije que tuviera cuidado con quemar esa bandera porque se puede quemar los dedos. ¿Verdad? Y esa es la actitud no de Soto, esa es la actitud del pueblo dominicano. Un tinte de nuestro pueblo. Yo siempre digo que la identidad nacional está compuesta por muchos elementos, por algunos elementos, por el más importante, la cultura, ¿verdad? Y entonces yo creo que se ha visto también ahí. Son dos pueblos pobres, en un terreno pequeño, pero con diferentes culturas. Y esa es la gran barrera. Y lo acabamos de ver con la crisis. Cuando usted ve que de un lado está la bandera nacional con la Biblia abierta en Juan, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. La cruz blanca de la redención y la esperanza del pueblo dominicano. Y del otro lado, la hechicería, claro, el sincretismo, el vudú. Con una simple observación, señores, sin tocar los tambores de la guerra, sin tocar los tambores de la guerra, hay que recordar que la guerra de la independencia con Haití duró 12 años, siempre agredidos nosotros, siempre la defensa. Duró 12 años, 4 campañas militares y multitud de batallas. Todavía, aún en esa época, estaba la brujería, el vudú a sus anchas, y no pudieron con la determinación y sobre todo la fe y el heroísmo del dominicano. Ahora, eso hay que ejercerlo a nivel del derecho internacional, donde se está debatiendo. Todo lo demás es disuasión, que el presidente lo ha dicho también. Si no hay con quién negociar como gobierno, y además el gobierno se le volteó al presidente y se unificó en torno al bandolerismo, que por cierto, eso hay que meterlo también
en la relatoría del problema. Recuerden que, qué casualidad, que a raíz de eso entonces se prohíbe la entrada al territorio dominicano de una serie de individuos ricos, poderosos, que son los que mantienen las bandas y lo que yo sospecho que también mantienen el canal, la construcción del canal, que ellos han dicho, la construcción del canal, ellos han dicho, el gobierno ha dicho, antes de tomar la determinación que tomó, que eso eran una inversión privada. Sí, no, una inversión privada. Sí, es cierto. Fíjense, interesante. Y entonces yo quiero decirles, hacer una profesión de fe, destacar lo que ha dicho Cavada sobre la oposición y el liderazgo político dominicano, que ha jugado en pos de la dominicanidad, aunque se pudiera estar de acuerdo en desacuerdo, y esa es la democracia, democracia es el acuerdo para el desacuerdo. Pero la nación ha estado por encima de todo. De todo, y seguirá estando. Claro. Y esa es la vocación de fe, más allá de las articulaciones políticas, no. Primero, lo dijo Duarte. Duarte reconoció la importancia del debate de los partidos, pero hizo la observación: cuando un partido eso contraviene el interés nacional, comete un pecado de lesa patria. Entonces, tomar muy en cuenta que no ha habido resultado, a pesar de las medidas que se tomaron, no ha habido resultados, y todo parece indicar, porque eso no tienen, las fuerzas de paz no tienen una varita mágica, y el problema es serio. Antes de eso, entonces, habrá que afrontar, y con eso quiero terminar, afrontar la misma defensa que estamos asumiendo, y tomar muy en cuenta que desde el punto de vista de lo que se ha hablado tanto del cierre de la frontera, yo le quiero hacer una cita no afectada de la doctrina geopolítica. Para un famoso fisiócrata que se llamó Rudolf Helen, uno de los padres de la geopolítica, él decía que la frontera es el organismo periférico del Estado, que era la epidermis del Estado, y ahí se reflejan, como en la piel, las enfermedades, la mayoría de las enfermedades, en este caso del Estado. Cavada, ¿cuál es, desde el punto de seguridad, cuál es la frontera ideal? La frontera resguardada, sellada. Desde el punto de vista de la conveniencia económica, de convivencia de los pueblos, y lo que tú dijiste del socio comercial y demás, es una frontera que, además de estar fuerte, entonces permita el intercambio comercial. Eso es lo ideal, ¿verdad? Lo ideal. Entonces, superadas las demandas, y se usó la fuerza como disuasión. La disuasión no es el uso de la fuerza, es la amenaza del uso de la fuerza para llegar entonces a la mesa de negociaciones. Entonces, pareció un poco interesante también lo que dijo el presidente sobre eso, sobre, bueno, una vez se produzca la intervención o el asunto de la intervención en Haití, entonces los puertos van a estar seguros, va a haber ayuda económica. No. Eso no va a pasar así de un momento para otro. Y fíjense que mientras tanto, hay un detalle interesante que observar, que el presidente también como que lo descalificó, pero hay que tomarlo muy en cuenta, porque lo dijeron las autoridades haitianas, que es la que están jugando, y la que están en concurso con la comunidad internacional, que ha dicho que no va a interrumpir, más allá de llamar a las elecciones cuando estén las condiciones. Entonces, fíjense en ese pequeño detalle que hay que observar. El famoso interrogante del qué, del cómo y el cuándo. ¿Cuándo? Sí, cuándo, ¿verdad? El cuándo, eso es lo primero. ¿Se van a resolver los problemas inmediatamente? No.
no se van a resolver inmediatamente. Hay que ver el desarrollo de la situación aún dentro de los plazos establecidos. Tomar en cuenta que dijeron claramente que para noviembre comenzarán a llegar esos aprestos, ¿verdad? Pero ya el gobierno haitiano ha anunciado que el 18 de noviembre va a inaugurar el canal. ¿Usted sabe lo que pasó el 18 de noviembre? ¿Qué se celebra el 18 de noviembre en Haití? Se vaya o no se vaya a inaugurar, es una articulación con premeditación y alevosía de su causa. ¿Tú sabes lo que se celebra? La batalla de Berthier, la batalla definitiva de la independencia haitiana. Eso hay que tomarlo en cuenta. O sea que tendremos que seguir lidiando con esa situación. Ojalá, que es una palabra de ascendencia árabe, que quiere decir que Dios quiera, ¿verdad? Ojalá las expectativas que tiene el gobierno, en la que ha cifrado su estrategia, toda su estrategia, de los consabidos resultados. Mientras tanto, falta la otra parte. Hay que comenzar, está sellada la frontera, ¿verdad? Vamos a ver por qué tiempo. No volverá a ser nunca la frontera, o sea que no habrá la migración que había, desproporcionada, ¿verdad? Y mientras tanto, ¿qué hacemos con los millones de haitianos ilegales que tenemos aquí? ¿Qué hacemos? Que son la gravedad del problema. En una frontera pluridimensional, una frontera que pasa por los hospitales, pasa por el vientre de las haitianas ilegales, pasa por el mercado de trabajo, pasa hasta por la economía informal. Entonces, lo que hay que, como siempre, seguir con la misma disposición que tiene el dominicano de defender su patria, por los medios que sea. Si es medio diplomático. Si es indeseable, por el otro vía. No creo, yo he dicho 1000 veces, que Haití no está en condiciones de hacer ningún tipo de operación militar contra la República Dominicana, pero no solamente porque no tiene ejército, sino porque es el país más pobre del hemisferio occidental. Y esas bandas son un peligro. ¿Usted sabe para quién? Para los infelices haitianos, donde abusan con violaciones, como todo lo que ustedes oyeron ahí en eso. Ahora, contra un ejército, unas fuerzas armadas que tiene una cantidad de años fortaleciendo para variar la correlación de fuerza e imponer la voluntad nacional en defensa de la soberanía, no creo. Ahora, sí lo que puede pasar, que es lo que no se ha dicho claramente, porque se ha dicho en símbolos. Miren, y lo digo también por mi experiencia militar, todo esto tiene que ver, y de hace tiempo, no solamente desde abril, no solamente de abril del año 21. Señores, a mí me enseñaron que cuando se va a producir una intervención militar, lo primero que se hace es las coordinaciones del lugar con los vecinos. Nosotros somos el único vecino. Y si yo les digo que todo lo que se planteó en esas medidas y lo que se insinuó primero, todo corresponde a lo que a mí me enseñaron y le enseñaron a todos los militares profesionales. Todos. ¿Usted sabe por qué? Porque esos grupos que van a ser enfrentados, el presidente lo dijo, bueno, que tengan cuidado. Mire, y eso le ha gustado muchísimo al pueblo dominicano. Esa determinación que debió tomarse mucho antes, no un doble discurso. Entonces, cuando ellos sean, va a haber un impulso oeste hacia la frontera dominicana. Y entonces Cavada, que hizo el servicio militar, sabe que eso se llama yunque y martillo. Sí. Y el no pasarán, porque esos grupos, como han hecho antes en la historia dominicana, lo que tratan es simplemente de usar el territorio nacional, no para atacarlo, sino para usarlo de santuario. Y es lo que nosotros no podemos permitir. Y eso pasó ya Cavada. Recuérdate cuando el gobierno del presidente Hipólito Mejía, resulta que ese Guy Philippe, que ahora resulta que va para Haití de nuevo, ese Guy Philippe, con 6 jefes de guerrillas más, no se llamaban bandas en aquella época, trataron de cruzar el territorio dominicano. ¿Y qué hicimos nosotros? Lo hicimos preso y lo duramos un tiempecito ahí preso ahí, hasta que la comunidad internacional se lo llevó.
Así fue. Entonces, eso es lo que hay que impedir. Ahora, agresiones. Agresiones contra... Bueno, el enemigo nunca se subestima. Nosotros nunca lo hemos hecho desde el punto de vista, hablo de nosotros los militares, hay políticos que sí. Hay políticos que sí lo han subestimado. Entonces, simplemente, en cualquier caso, no pasarán. Gracias, Cabal. Gracias a usted. Gracias, profesor. Otra gran clase, una cátedra espectacular. Gracias, general. José Miguel Soto y Jiménez, acompañándonos en este magazine que para él sí tiene nombre.